Es muy grato para mí volver a topar este importantísimo tema. Ya el ponente lo ha dicho, un voto a favor de la ley de inversión por el empleo es definitivamente un voto en favor de esa reactivación económica con la que todos decimos comprometernos y ahora tendremos la oportunidad para poder demostrarlo con una acción sumamente concreta y con este debate en oportunidad también absolutamente a tiempo de hacer los ajustes que se crean necesarios para asegurar a los ecuatorianos que realmente vamos a darles esquemas de alianza público-privadas, zonas francas y también, por supuesto, reformas al mercado de valores que nos orienten en ese sentido, que nos lleven a ese sentido. Es sumamente importante recordar algunas cifras. La primera de ellas es que Ecuador escasamente y con las últimas mediciones bordea o supera muy escasamente por encima del 1% el monto de inversiones que recibe el país sobre el PIB, cuando los países vecinos cuentan por al menos 2 dígitos a veces esas cifras. Entonces, este es el punto de partida. Ecuador es, de hecho, en este momento un país en vía de recuperación y esta es definitivamente la oportunidad para poder encaminarnos en este sentido. Quisiera referirme en primer término pues, a aquello que ha generado mucha preocupación o se ha dicho que ha generado preocupación, que es el esquema de alianzas público-privadas. Recordar que las asociaciones público-privadas están vigentes desde el año 2015 y como ya estaba vigente la Constitución del 2008, pues no se ha privatizado, porque privatizar significa desinvertir y no se ha privatizado ningún sector a propósito de la ley vigente en este momento de las alianzas público-privadas. No ha servido obviamente para eso porque tiene un candado ya constitucional cuyo texto se ha trasladado en este momento al articulado en cuestión y además tampoco, lamentablemente, como otra cara de la moneda, no ha servido tampoco para la cantidad de inversión que podría traer a partir de este momento con las reformas que se han hecho. La reducción del número de pasos para poder acceder a una asociación entre el sector público y la empresa privada, que no solo pasa de 20 a 14 pasos, estamos hablando de una racionalización de aquellos temas que sean indispensables para asegurar que en realidad esto se convierta en nueva infraestructura, en nueva inversión para infraestructura, sumamente importante si decimos tener preocupaciones en cuanto a salud, a educación, a vialidad y a todos los otros temas pendientes que tiene el país. También se ha hecho un análisis profundo de las mejores prácticas para evitar a toda costa que sea un esquema que se vaya a desvirtuar en el camino. Darles largo aliento, largo alcance es definitivamente el propósito que se ha incluido aquí. Y quisiera ser reiterativa en este punto, señora presidenta, no hay posibilidad alguna de utilizar esta figura para una supuesta privatización. ¿Por qué? Porque privatizar significa retirar presencia del Estado y en el caso de las alianzas público-privadas no se ve afectado, es más, se ve fortalecido el rol del Estado para supervisar. No se retira el Estado en ningún sentido, permanece allí cuidando de los intereses de los ecuatorianos a través del gobierno, tal como está planteado en este momento la ley. Y de la misma forma, este tema es de gran importancia, se tiene que tener atención en el punto de que no se va a permitir tarifar aquellos servicios que ya la Constitución reserva, que obviamente pues no pueden ser cobrados. Ya los ha mencionado el ponente, fueron propuesta de la colega asambleísta Diana Pesantes en el primer debate. Salud, educación, seguridad y justicia no entran en este sentido. Importante resumir este punto en que representa la oportunidad para nuevas inversiones, para esas carreteras que hacen falta para la vialidad del desarrollo, para esa nueva infraestructura que hace tanta falta en el Ecuador. Quisiera también poner énfasis en una preocupación particular que tengo en el artículo 52. Hay aquí planteado un esquema denominado Swiss Challenge,
Es importante que se siga discutiendo en este pleno. Ya se había utilizado pues específicamente para la construcción de un aeropuerto. Es importante que esto se debata dentro del pleno de la Asamblea y se hagan pues se escuchen cuáles son las posturas y se hagan los ajustes del caso en caso de requerirlos. En segundo lugar, hablemos, por favor, queridos colegas, de los correctivos que son indispensables dentro del mercado de valores. A todos nos suenan por el capítulo, o en este caso específicamente por la acción de control político en contra del ex superintendente de compañías. Para todos son familiares en este momento nombres como Decebale, Dercol y además también Ecuagram. Todos nos remiten a un caso que además de representar 900 millones todavía por ubicar dentro del caso Ispol, no resuelto aún, también nos tienen que remitir a 50.000 familias afectadas de la institución policial pues por estos temas. Y esta es la oportunidad para corregir ese punto, para evitar a toda costa que un nuevo incidente de esta naturaleza se repita dentro del país. De hecho, dentro de la región no se conoce otro tipo de desfalco con estos alcances. Ecuador lamentablemente tiene allí mucho aún que trabajar y responder. Finalmente, también, mejor dicho, dentro de este apartado también es muy importante hablar de la estructura accionaria que se le está dando en este momento y la posibilidad de que ahora se estandaricen todos los títulos de valores públicos y eventualmente se pueda construir una curva de rendimiento para hacer cada vez más transparentes estas emisiones. Lograr también que desde el Banco Central se recupere esta facultad que en algún momento fue retirada de forma deliberada, y esto es sumamente complejo en ese sentido y tiene que ser abordado. No podemos rehuir al debate. Si decimos estar preocupados por la situación del BIES, no podemos, y además también obviamente por Ispol y el resto de la seguridad social, no podemos rehuir a este debate. Es necesario traerlo a la mesa y esta es nuevamente la oportunidad. La tercera parte de este proyecto de ley son las zonas francas y aquí está todas nuestras esperanzas para poder potenciar la oferta exportable y además llamar la atención de los colegas asambleístas por la posibilidad de que las zonas francas sirvan también para ir alando consigo a todo el encadenamiento productivo del país, porque no solamente estamos hablando aquí del sector exportador, dinamiza por completo la economía conforme pues se ha planteado dentro de esta ley. De la misma forma también quisiera presentar aquí pues frente a ustedes colegas una preocupación que expresé también dentro del debate en la mesa de trabajo de la Comisión de Desarrollo, y es específicamente que existía pues una inquietud con respecto al hecho de acogerse nuevamente a una transitoria que ya fue de hecho, está vigente en este momento en la Ley de Desarrollo Económica y pues que de alguna forma se trate de incidir de forma retroactiva dentro de los contratos de inversión. Eso ya no cabría en este momento. De la misma forma, sí, me preocupa en este punto, quisiera también traer a la mesa y al debate en esta mañana el artículo 96, en el que se le da un plazo únicamente de 5 años para que se realice pues, la inversión que se había planteado dentro de la mesa como base para poder acogerse a las zonas francas, que es de 5 millones, y esto aún podría, en mi criterio, discutirse y tal vez mejorarse. La última parte, colegas asambleístas, se refiere a la inclusión de los denominados sandboxes, espacios para experimentar en finanzas de acuerdo pues a aquellos que son los criterios que se utilizan en este momento en sentido pues del desarrollo de las fintech. Hemos escuchado todos en este punto cuál es el interés de los sectores audiovisuales, del cine, del desarrollo cultural en general sobre esta ley y me sumo a ellos. Es importantísimo realmente que se responda en este sentido con una ley de esta naturaleza bien hecha, bien trabajada. Y finalmente, estos últimos segundos de la intervención, señora presidenta, quisiera felicitar al trabajo que se realizó dentro
de la Comisión de Desarrollo, presidida por el asambleísta Noboa y conformada pues por 3 miembros de esta bancada y representada también por todas las fuerzas políticas que formamos parte de esta asamblea. Ese debate, contrario a lo que se dice dentro y fuera de la Asamblea Nacional, se llevó con altura. Se discutió una a una los aportes y las observaciones presentadas tanto por la organización política UNES como por la organización política Izquierda Democrática. ¿Todas fueron acogidas? No, como tampoco fueron acogidas todas las observaciones que presentamos desde cada uno de los despachos. ¿Fueron discutidas? Sí, por supuesto. ¿Fueron argumentadas? Por supuesto que sí. Y fueron incorporadas aquellas que en el debate se consideraran más adecuadas para fortalecer este proyecto de ley. En realidad se ha hecho un trabajo pormenorizado y muy responsable como para que en el pleno de la Asamblea se desdiga con acciones o con discursos ajenos a lo que realmente dice el texto de la ley. Y en ese sentido llamo la atención de ustedes, colegas, para que en el marco de lo que sí dice la ley discutamos en esta mañana, no de aquellos fantasmas que pretendan incorporarse aquí únicamente porque así lo quieran manifestar de manera política electoral. Gracias.